Darlo porque se quiere. Vos qué das porque querés. Soy Alejandro Jaramillo y este es el cuento de Lo doy porque quiero. Una alianza entre Cuenta el cuento y Lo doy porque quiero. Andrew Smith es el director de nuestro programa Aliado, un podcast que se desarrolla en vivo en la ciudad de Medellín y por el cual han pasado montones de personas compartiendo experiencias y conocimiento simplemente porque quieren. Sí, sus invitados siempre cuentan las cosas porque quieren, porque les nace. En el relato, Andrew nos va a contar cómo nace su podcast y en la entrevista nos explica bien su idea de darlo por querer. Con ustedes, Andrew Smith. Hace algunos años vi el famoso discurso que dio Steve Jobs en 2005 a los graduados de la Universidad de Stanford. En ese discurso hubo una frase que me gustó especialmente. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Lo que trataré de hacer a continuación será conectar esos puntos, o al menos los que considero más importantes que me llevaron a darlo porque quiero. Un buen comienzo puede ser el gran cambio que ocurrió en mi vida cuando tenía 13 años de edad. Perdí sexto grado después de no haber asistido por más de medio año al colegio gracias a mi mamá. Y cuando digo gracias no estoy siendo irónico, de verdad se lo agradezco. Debido a esta situación pasé de un colegio donde era un número, el 41 o 42 de la lista según el año que estaba cursando, y que tenía más aspecto de fábrica de productos en masa que de una institución para aprender, a un colegio campestre rodeado por montañas, árboles y hasta una quebrada sin canalizar, donde volví a ser Andrew, como me llamo para mi familia y amigos. Del primer colegio vivía a unas cuantas cuadras, me iba todos los días caminando con Mauricio es un compañero mío de la época, pero hacía hasta lo imposible para no asistir a clases. Hice todas las estrategias, me metí jabones, me enfermaba, me hacía enfermo, incluso me volaba del colegio temprano y me iba para otro colegio cerca a jugar fútbol en el descanso del otro colegio pequeño. Para llegar al segundo colegio, además de caminar solo o con mi hermano y tomar 2 buses, aún así hacía todo lo posible para llegar lo más temprano posible, cada que me dejaba el transporte. Todo esto me enseñó lo importante que es el entorno en el que se transmite el conocimiento. No solo me refiero a las diferencias físicas de ambos colegios, me refiero también a las relaciones con el ambiente, era un colegio muy campestre, y a la gente de un colegio donde a uno lo tratan como ser individual. Eso fue un cambio muy grande para mí. Otro aspecto en este nuevo colegio que trajo este cambio de colegio consigo fueron mis profesores. El número de estudiantes era bastante diferente, pero los profesores tenían además una actitud frente a un grupo pequeño, pero más que eso, en este nuevo colegio me enseñaban en su mayoría graduados o estudiantes avanzados de carreras afines con su materia, personas a las cuales se les notaba la pasión por su área de conocimiento, cosa que difícilmente se nota en una fábrica donde solo hay tiempo para preocuparse por la tarea individual sin saber a ciencia cierta cuál es el producto final. De esta etapa de mi vida siempre llevo en mi corazón una frase mencionada por mi profesor, que además era autodidacta en matemáticas y filosofía, Jairo Ibarbo. En dirección de grupo la mencionó, y es más feliz el que menos necesita. Y cada día estoy más seguro de que tiene toda la razón. A la hora de escoger la carrera recuerdo perfectamente que mi razonamiento se basaba en cuatro principios básicos. El primero era una curiosidad por saber más sobre cómo funcionaba el mundo. El segundo era tratar de no terminar en una oficina con un horario estricto y aire acondicionado. Muy bien. El tercero era seguir el camino en el cual fuera hábil y que me gustara. Y el cuarto era huir a toda costa de la química. Por eso fue que elegí la física. Ahora que lo pienso, es increíble que la mitad de mis razones, y no las menos importantes en su momento, para escoger qué hacer con mi vida, hayan sido tratando de escapar de algo. ¿Dónde habría aprendido eso? Tuve un pregrado tranquilo en la Universidad de Antioquia, que para el momento era la única que tenía física en la ciudad. Dada mi condición privilegiada de pertenecer a la clase media, con un padre profesor de una universidad pública, y a pesar de que el dinero era justo, no tuve que trabajar en gran medida. Siempre pude coger todas las materias del semestre y ser responsable con ellas, algo que para la gran mayoría de mis compañeros no era así, y los admiro mucho por lo que hicieron para alcanzar sus metas.
Durante estos años me sorprendía mucho la poca conversación que existía entre los saberes dentro de la misma universidad. Durante mi pregrado académico nunca tuve ni la sensación ni la necesidad de tener conexión con otras facultades, y esto me cuestionaba sobre nuestra relación con el conocimiento dentro de la academia. Entre mis amigos y en la calle y en el bar del frente, como siempre lo digo, esta relación funcionaba de manera muy distinta. Al graduarme como físico decidí seguir la ruta académica y comencé una maestría en físico molecular dentro de la misma universidad. Para estos días la economía ya no era como la de antes, y a pesar de tener una beca entre comillas de estudiante instructor y de ser estudiante de tiempo completo según el reglamento de la universidad, tocó comenzar a dar clases de cátedra en diferentes universidades de la ciudad. Recuerde que cuando uno de los profesores que más admiro se enteró de esta situación, me dio el consejo más maravilloso que se le puede dar a una persona cuando comienza a dar clases. Aún se lo repito a las personas que van a iniciarse en ese mundo. La historia es que iba un día cualquiera por el corredor del tercer piso del bloque de física de la universidad y me crucé con Lorenzo de la Torre. Él me saludó con mucho cariño, como siempre saludaba a todo el mundo, y después de contarle que me habían aceptado como profesor de cátedra en EAFIT, me dijo en su inconfundible voz pausada: Ricardo, solo te puedo decir una cosa, nunca se te olvide que se trata de ellos, no de vos. Luego seguimos nuestro camino, seguro yo con afán como siempre, y él seguro tranquilo y parsimonioso como siempre. Al principio dictar clases era literalmente un estorbo, me robaban todo el tiempo de estudio, y esto se reflejaba en el aula obviamente. Al frente de mis estudiantes tenían una persona estresada, malgeniada, desesperada porque no veía la hora de irse para continuar con lo suyo. Lo que me había dicho Lorenzo entró por un oído y se alojó debajo de mi maestría. Las clases se trataban de mí, de mi tiempo, y le pido perdón a mis estudiantes de esta época. 3 años de estudio me llevó la maestría, demasiado, contando con que en la maestría no existen los paros, ojalá ya empiecen a existir o estén existiendo en este momento, y el único lugar donde se presentó mi trabajo de grado fue en un Congreso Nacional de Química Computacional, óigase bien, de química, la materia a la que le di para estudiar física. Definitivamente no sabemos dónde vamos a terminar y qué conocimiento nos será útil y cuál no. Esto de nuevo me mostraba un problema en la relación que tenemos con el conocimiento. Decidí no seguir esta ruta académica porque esta me estaba alejando de algo que siempre he sentido que debo hacer, afectar mi entorno. Luego de rechazar las ofertas de doctorado, pues no eran muchas, tal vez 2, me dediqué a 2 cosas buscando precisamente ese afectar. Por un lado, mis clases habían tomado un rumbo completamente distinto. Pasaron de ser el estorbo de mis deberes a ser el lugar donde transmito todas mis pasiones, donde además de la física puedo hablar de otros aspectos de la vida. Ahora al frente tienen una persona relativamente tranquila, sin afanes, y cuyo único interés es que todos entiendan. Sin maestría, el consejo de Lorenzo está siempre presente en mis clases. Ahora sí se trata de ellos y no de mí. A lo otro que me dediqué buscando afectar mi entorno inmediato fue una idea de empresa, la cual en mis sueños era más un instituto de investigación que una empresa. Lamentablemente, después de 2 años de trabajo, el socio inicial se quedó con mi parte. No sobra decir que además de la decepción laboral y económica, perdí a quien yo creía un gran amigo. Estas decepciones empresariales siempre se reducen al dinero, por lo que ahora creo que el dinero no debe estar al lado de ninguna ecuación que tenga que ver con el sentir o el compartir. Verdaderamente se comparte cuando no se espera nada a cambio. Los 6 meses siguientes entré en la depresión normal que acarrea una situación de este tipo. Me dediqué a mis clases, a reflexionar sobre mi vida y lo que haría. Fue entonces cuando decidí que pondría todas mis energías en asuntos de educación, que en mi opinión es la raíz y solución de muchos de nuestros problemas. Es así que ahora puedo decir lo que leí en alguna parte. Lo que uno cree que es lo peor que le está pasando en la vida puede ser lo mejor que le está pasando en la vida. En agosto de 2011 se realizó la primera sesión de Lo Doy Porque Quiero, un evento fuera de la academia donde lo único que se quiere es que compartamos conocimiento en un entorno libre de egos, estreses y rigor, donde con una buena cerveza o un buen trago en la mano podamos escuchar lo que otros conocen y les apasiona, un lugar donde dialoguemos entre los diferentes saberes y nos realimentemos sin que el dinero sea una barrera. Es un esfuerzo por volver al amor por el conocimiento por el simple hecho de ser conocimiento. Después de 1 año y medio, bueno, ya llevamos 10 años o algo así, 9, 10 años de sesiones 2 veces por semana por petición de la gente que quería compartir porque quería, me he dado cuenta que no estoy solo en esta ruta.
Muchos sienten la misma insatisfacción por las relaciones entre nosotros, nuestros quehaceres y el conocimiento, y cada vez son más los que están haciendo algo en pro de cambiar esta situación. Me tomo el atrevimiento de decir que estamos todos juntos gritando que recordemos que estamos conectados, que todo está conectado en algún punto. No, pues Andrew, empezando por agradecerte porque has sacado el tiempo para estar acá en Cuente el Cuento, no solamente de grabar, enviar el cuento, sino también para la entrevista. No, hombre, antes gracias a vos por la invitación. Yo siempre dispuesto, me gusta, bacano. Es chévere porque este cuento, bueno, precisamente es como el cuento informal, la historia que tiene una persona para contar, y es lo que estamos buscando, para que no todo sea como literario, pero sí de alguna manera que tenga ese toque como pues artístico. Y pues es muy curioso porque en sí es una fusión de dos podcasts que básicamente buscan que las personas cuenten lo que tienen. Entonces, pues aunque ya está en el cuento, contanos qué te llevó así a hacer lo doy porque quiero. Bueno, lo doy porque quiero nace pues, de dos cosas, de una crisis que tuve ahí, como un fiasco económico con una empresa, y ese sería como el lado pues como económico. Por eso decidí, porque cuando estas cosas pasan siempre me parece que es como el dinero el asunto, y siempre he tenido un conflicto con el asunto del dinero y cómo las cosas las hacemos por dinero. Y yo creo que uno hace las cosas, o sea, como se llama, lo doy porque quiere, es porque verdaderamente se quiere. Cuando uno las hace porque quiere o comparte, es cuando uno comparte sin esperar nada a cambio. Yo digo que es como si la mamá, pues hay hijos de hijos, pero si la mamá le pide uno un favor, uno siempre está dispuesto a hacerlo. Y yo creo que eso se puede extrapolar a la sociedad. Eso es como una de las cosas. Y la otra es que yo he sido docente durante casi ya, en total casi 20 años, 17, 18, 20 años, en diferentes universidades de la ciudad, incluso colegio, y tengo una problemática muy grande con cómo los jóvenes se están relacionando con el conocimiento, como algo así rígido en esos espacios que son tan clínicos, tan limpios, sin relación entre los conocimientos. Y yo no sé, llegó un momento en que esas dos cosas se me unieron así en un bar de un amigo, y bueno, decidí arrancar yo solo, y empezó a aparecer gente que se identificaba conmigo, y eso empezó a crecer y se fue yendo hasta hoy. Bueno, y en todos estos años, pues cambiemos un poco el nombre del podcast y juguemos con las palabras. ¿Qué te hace querer darlo? ¿Qué me hace querer darlo? Sí. Primero es ese querer siempre tener una parte de mi vida donde yo haga las cosas porque simplemente las quiero hacer, no porque estoy buscando un beneficio pues económico, que es lo que normalmente uno está haciendo todo el tiempo cuando hace cosas. Entonces siempre he guardado un espacio de mi vida donde yo hago las cosas porque las quiero hacer sin esperar nada a cambio, y en este proyecto empecé, pero lo he hecho con muchas cosas. Por ejemplo, siempre llevaba como dulces en el bolsillo para regalarle a los amigos, así porque sí, o calcomanías, que me gustan mucho las calcomanías, y siempre tengo como unos espacios ahí para regalar cosas o hacer proyectos y simplemente hacerlos porque sí. Entonces es como un espacio que me guardo donde yo quiero hacer las cosas, como que es como pensando qué sucede cuando el dinero no está. ¿Cómo hago las cosas si el dinero no está en el medio? Y eso es lo que hago todo el tiempo. Bueno, y con el proyecto y la docencia, ¿los has mezclado y has visto que ha tenido resultados? Sí, los he mezclado, sí lo hago. Claro que es un poco diferente por los formatos, pero a los estudiantes siempre les hablo del proyecto y terminan muchos yendo o iban a las conferencias muchos estudiantes, entonces se enteraban de otras cosas que hacía uno y eso les llamaba la atención. Pero también en el aula, pues yo soy profesor de física, yo estudié física, y en todos estos años lo que he dictado en las universidades son los cursos de física básica. Entonces lo que empecé a hacer en las clases es que a mí sobre todo siempre me sobra tiempo de clase, 15 minutos, 20 minutos, media hora,
o si voy muy adelantado en el programa hasta me podía robar clases. Y en esos tiempos yo no los despachaba, sino que lo que hacía era mostrarles otras cosas, o les llevaba un documental, o les llevaba una lectura y les leía, como que les llevaba otros conocimientos, otras reflexiones de la vida que traía yo de Lodoy, o que veía en Lodoy, o que veía en mi vida normal, y las metía allá en el salón, y eso les gustaba a los estudiantes, como tener, que no es solo física, y que yo no soy solo físico y solo sé física y solo me importa la física, sino que hay todo un mundo en todas direcciones que no aparece en la universidad por ningún lado. Entonces, la recepción de los estudiantes siempre me pareció como que les gustaba esos espacios donde uno reflexionara de otras cosas de la vida, de la situación política, porque hasta allá me fui también del país y cosas así. Entonces sí lo he hecho y me gusta hacer eso, me gusta robarme esos pedacitos de clase. Sí, no, y pues uno como estudiante y como profesor, pues yo también soy profesor de inglés, entonces muchas veces me encuentro es con que los estudiantes están acostumbrados como a ese sistema, como el sistema rígido que vos mencionas. Entonces, ¿cómo haces para romper, ya no cuando te sobra el tiempo, sino dentro de tu clase, cómo haces para romper con esa barrera de como que no, este es el tema que se tiene que ver y se tiene que ver así? ¿Cómo mezclas eso? Bueno, es difícil y tal vez por eso me tuve que salir de las aulas y me fui para los bares y para los cafés y eso, porque el mismo espacio no permite, no da mucha parte por donde uno escaparse, porque igual hay un tablero, igual hay un escritorio del profesor que es distinto a los pupitres de los estudiantes, igual, y sobre todo en mi curso que es física, pues hombre, que... Sí. Pero lo que yo creo era lo que trato de hacer y siempre traté de hacer es hablarles de forma cercana, tratar de ser uno más de ellos, animarlos a que pregunten, animarlos a que descubran la física de otra manera, que vean que, por ejemplo, ellos creen que no, eso para qué me va a servir, una de las frases favoritas de ellos, no, eso para qué me va a servir, eso yo cuándo lo voy a usar. Y lo que yo siempre les digo es que ni siquiera yo que soy físico lo uso. No se trata de usar las cosas, no se trata de que eso lo vayan a usar ustedes, es que aquí lo que se está desarrollando es la capacidad mental, la capacidad de cómo atacar un problema, o sea, como que vean más de la simple utilidad inmediatas. Y siempre les doy ese discurso alrededor de la física, siempre que estoy viendo los temas, y tratar de hablarles cercano, pero repito, el mismo ambiente de esas aulas universitarias y de colegio lo hace complicado, porque siempre el profesor está en una posición de poder. Entonces, cuando eso pasa, es muy difícil salirse de ese, me ha parecido, pues. ¿Y has llegado a tener problemas con directivas por querer salirte como del molde habitual del profesor? Uy, ¿sabes qué? No, que todo lo contrario. Siempre he recibido claro, porque creo que la razón es esta, que los estudiantes por lo general me han evaluado bien en todos los procesos de todas las universidades y de los colegios. Entonces creo que a pesar de que uno se sale del molde, la reacción de los estudiantes lo acogen a uno, incluso me apoyaban, ¿no? me incentivaban eso en el colegio que trabajé, me incentivaban eso, como que siguiera por ese camino que parecía estar funcionando muy bien. Entonces, no, la verdad nunca he recibido algún comentario de directivas o de profesores. ¿Y qué sensación sentiste diferente al escribirlo y al narrarlo? Cuando lo escribí, en ese momento, lo escribí hace mucho, o sea, puedo decir que era otra persona yo cuando lo escribí. Cuando le hice la corrección fue en ese tiempo también, y ahorita que lo retomé, que son varios años después, cuando lo iba leyendo, encontraba como cosas que creo que le voy a dar otra corregida, porque encontraba cosas como que podía decir mejor, y entonces por eso decidí que no iba a ser una lectura estricta, sino que iba metiendo cucharadas, cambiando palabras ahí en el camino que me parecía que funcionaban mejor. Entonces lo que narré es entre lectura y yo metiendo la cucharada en vivo ahí mientras lo leía. Y con tu equipo de trabajo, pues estaba escuchando los podcasts y está Maritza. ¿Cómo es la relación con ella y cómo
han congregado pues para desarrollar lo de hoy. No, mira, a mí siempre me ha preguntado todo este tema de derechos de autor y en internet y todas estas cosas, y me enteré que en Medellín había un festival Creative Commons y me fui para allá a algunas conferencias, y en una de ellas levanto la mano y hablo pues de lo doy porque quiero, y que si alguien quería pues como involucrarse, que bacano, que pudiéramos como expandir más el programa, y se para Mari como un resorte en la misma conferencia. Pero si yo te he escrito como 20 veces y vos no respondes, y yo, pero ¿por dónde? No había recibido nada. Y era que en esa época estábamos empezando con Facebook y todas estas cosas, y yo no era no lo manejaba muy bien, y se me traspapelaban los mensajes que ella mandaba y no los recibía. Pero bueno, después de ese sobresalto nos reunimos, ella invitó a dos amigos que eran Andrés Duarte y Manuel Saldarriaga, y ellos fueron los que le dieron otro nivel a lo de hoy, montando todo el streaming y toda esta estrategia pues de las redes y grabar las conferencias. Empezamos con las uñas, pero ellos estuvieron muchos años al lado mío en ese desarrollo, y me enseñaron, y yo aprendí a hacerlo cuando ellos no estaban, etcétera, etcétera. Y ahí empecé la relación con Maritza, y que hasta ahora estamos juntos ya en este podcast. Bueno, esa es la historia de cómo conocí yo a Maritza Sánchez. No, pues esta ha sido la historia de Lo doy porque quiero, y no, Andrew, muchísimas gracias por haber estado acá. Cualquier cosa, desde Cuenta el Cuento, siempre vamos a estar predispuestos a ayudar en lo que podamos ayudar, y espero pues lo mismo ustedes. Muchísimas gracias por haber hecho esta fusión. No, muchísimas gracias a ustedes por también de que sigamos colaborando y que nos sigamos apoyando. Y bueno, no, invitarlos a todos a que lo ven porque quieren, porque se van a dar cuenta que esa es la naturaleza humana, yo creo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, Andrew. También les agradecemos a ustedes por haber escuchado nuestro cuento. Hoy aprendimos a darlo porque queremos. En el próximo programa visitaremos tierras mexicanas, en donde Rigel Jaramillo nos espera con un relato de otro mundo, con muchas emociones. Recuerden que estamos en Instagram y Twitter como @cuentaelcuento. En Facebook estamos como facebook.com/cuentaelcuento. Seguinos para saber qué se viene y para que vos también contes tu cuento. Cuenteros, ustedes saben que una buena historia viene acompañada de un buen café, y ustedes pueden invitarnos a uno en nuestra página de Patreon @cuentaelcuento. Nos vemos en la siguiente página.